comento. Porque te recuerdo el tiempo, señor Sí, portavoz. no, termino. Porque, digamos, las encomiendas a HIT por parte del Principado se paran en el momento que aparece el proceso de disolución, aunque luego se haya mantenido la empresa en el tiempo, ¿no? Creo que no del todo. Vamos a ver, por ejemplo, las de los hospitales sé que hasta 2015, por lo que figura en el Consejo de ese comento, se mantuvieron, pero para 2015 se pararon, por una cuestión también del servicio de telecomunicaciones. Hubo una actuación que era la conexión, o sea, el trazado de red, la conexión de unos polígonos industriales, que también entiendo que eso es una encomienda también, no conozco los términos concretos, pero recuerdo que sí he dado. Y luego la otra cuestión es el desprecio y mantenimiento que comenta usted. Pero, es decir, el encargo concreto lo desconozco, lo desconozco, lo que es la encomienda o cómo lo dibujó y su alcance y contenido, pero en el Consejo consta seguro que hubo actuaciones. Recuerdo esta de los polígonos, además, porque como estaba la fecha de disolución y era inminente, lo que se planteaba era cómo compatibilizar en hacer esa actuación con una fecha que terminaba en noviembre y diciembre del año 14, porque no podría dar tiempo a tramitar las autorizaciones, licencias, etcétera. Eso lo recuerdo. Y no sé si hubo alguna otra. Muy bien, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Foro Asturias. Al no encontrarse, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Presidente, buenas tardes, Hola. señor Pastrana. En primer lugar, me gustaría que nos diera su opinión en cuanto al debate que se está produciendo si GITA puede ser un medio propio o no. Digo brevemente y luego me van a decir que no. Vamos a ver, lo lamento, pero es que las cuestiones que se han tratado desde el punto de vista técnico y regulatorio han sido absolutamente complejas y vamos, que yo soy un técnico muy bonitas, ¿vale? La cuestión del medio propio, en la que nuevamente, señoría, mantengo enormemente respetuosa diferencia de criterio con la sindicatura, a la que respeto profundamente, pero insisto, mantengo una diferencia de criterio técnico profunda desde el principio. Para mí GIPA indudablemente es un medio propio. Pero quiero decir, es que lo hemos puesto por escrito, porque es otra de las cuestiones que es un tema complejo, muy debatido. Concedo, lógicamente, que la sindicatura mantenga otro criterio, porque además es difícil porque la normativa no lo recoge. El concepto de medio propio es una creación doctrinal y jurisprudencial del derecho comunitario. No está incorporado a la norma. Y hay dos sentencias fundamentalmente que son Tecal y Carbotermo que dibujan cuáles son los requisitos. Además, esta mañana en la comparecencia del señor Arias los ha expuesto. La diferencia de criterio que mantenemos, entiéndame los términos en los que digo diferencia de criterio, es que no hay ninguna duda acerca de que el control se ejerce. La cuestión viene en que se preste o no, qué alcance se tiene que dar a la condición de si presta o no la parte esencial de la actividad de una sociedad para la administración de la que depende. Indudablemente los condicionantes de 100%, control, etcétera, no hay ninguna duda de que los cumple. Pero a mi juicio, y así lo hemos mantenido, pues se nos pidió un informe concreto, porque esto es una cuestión problemática, me les diré muy rápidamente por qué. Indudablemente, a mi juicio, toda la actividad de la sociedad, hasta donde conozco, se hace para el ente encomendante. Indudablemente. El criterio de caja o de ingreso no es el que marcan las sentencias a las que me refiero. Incluso, lo digo además porque en el último consejo me tocó informar, porque lógicamente la sindicatura acababa de sacar un informe en el que decía no es medio propio, y a mí no se me afeó, pero si ustedes han informado sobre esta cuestión, digo, no, vamos a ver, para mí, con respeto, además lo digo, además creo que sí, lo hice para que no hubiera ninguna duda, con absoluto respeto discrepo del criterio de la sindicatura. Indudablemente es más, no es que sea medio propio. Lo que pasa es que luego hay que saber conjugar en una sociedad de administración la compleja articulación entre la administración y su sociedad. Es que es un medio de gestión directa. Con lo cual es que ni siquiera tiene que ser medio propio. O sea, me desdigo incluso, el ser medio propio incluye una serie de limitaciones que un medio de gestión directa no tiene. Y GIT es un medio de gestión directa. Y de hecho las sentencias del contencioso que se han tenido en estos procedimientos lo que dicen es que es un medio de gestión directa. Con lo cual es que ni siquiera es medio propio, es la propia administración, de ahí lo de las tasas de Gijón que le decía a su compañera. Por eso de las tasas de Gijón se transmite, es que es la propia comunidad autónoma quien lo hace. Hubo otra consulta hace muchos años también con la Dirección General de Carreteras porque quería cobrarle. Pero vamos a ver, ¿cómo le va a cobrar usted a su propia sociedad que está desarrollando? Pero esto es una discusión que hemos tenido técnicamente hablando abierta desde hace mucho tiempo y que sigue abierta. Hay un asunto en estos momentos que ha sido informado en el Tribunal de la Unión el 30 de junio, que es Remondí, que espero que vuelva a poner otra vez los temas
los temas claros. Y el informe de INECO, que además yo puse encima de la mesa en el Consejo en ese último mío operativo, para mí es clarísimo del Tribunal de Cuentas. Lo que no sé es si ha habido una evolución o no en el criterio. Y que el criterio, sinceramente entiendo que la sindicatura utiliza el de caja porque es objetivo, es fácil de acudir a él, pero precisamente el informe de INECO se dice, o sea, las sentencias no lo soportan indudablemente, pero el informe de INECO lo dice, el criterio de caja no, que HITPA, mediante la prestación de servicios a operadores que a su vez trabajan con terceros, reciba ingresos, es deseable y es bueno, pero lo hace solo en su condición de ejecutar una actuación que le encomienda el Principado. Y eso es lo importante. Aunque el ingreso sea de un privado, lo es en atención a otros servicios que no tienen nada que ver con lo que se les encomienda, no computa. Lo es en atención, y HITPA no recibe hasta donde yo conozco ningún ingreso. Es más, hubo uno que en ese primer consejo que se desechó, que era un proyecto europeo que venía a dejar dinero para realizar una determinada actuación, que se desechó por el problema de la disolución. A lo mejor en ese caso podría haberse entendido que ese ingreso concreto de esa subvención no tenía nada que ver. Pero los otros yo siempre entendí, modestamente, y siendo una cuestión jurídica opinable, siempre hemos entendido que no había duda. Muchas gracias. Y por último, una última pregunta. ¿Conoce o sabe si alguna vez en el Consejo de Administración de HITPA se debatió o se habló de que la propia HITPA llevara las infraestructuras? Es posible. No lo recuerdo. Vamos a ver, es que en la época en la que yo he sido secretario, la situación estaba muy condicionada, como le digo, por el hecho de la disolución. Allí no había, es decir, en esos momentos, si se iba a disolver, no cabía. Vamos a ver, sí lo recuerdo al hilo de una cuestión concreta, porque en esa época fue también cuando se articuló el mecanismo de plan de pago a proveedores del Ministerio para la saldación de deuda, y al hilo de una cuestión que se trató en el Consejo de si se podía compensar, lo que se venía a decir fue la única que recuerdo que se tratara en esa época, era, oiga, si se va a disolver la sociedad y la sociedad tiene, pero sí lo recuerdo, si la sociedad se va a disolver y tiene entre sus activos infraestructura de fibra, ¿por qué no se compensa eso con el préstamo que a su vez tiene y ha recibido para los pagos a proveedores? Fue una cuestión técnica que se planteó, es la única que recuerdo, creo, en estos años que se haya hecho. Pero técnicamente hablando, le concedo que es una cuestión que creo que desde el primer día debe estar puesta encima de la mesa. Gracias, y no hay más preguntas, señor presidente. Gracias. Gracias. Tiene la palabra, por tanto, el Grupo Parlamentario Popular. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Pastrana, muchísimas gracias por su comparecencia. Un placer verle. Yo querría que me aclarase varias cosas. ¿Hizo algún informe, es que lo he oído ahora, sobre la condición de medio propio de HIT? Me parece entender que lo pusieron por escrito. Sí. Vamos a ver, la respuesta es sí, por ser breve, y con una pequeña variación, no solo sobre la condición de medio propio, porque cuando se hizo, lo que se nos consultó en concreto era no solo eso, si podía ser medio propio, no solo del Principado, sino de las sociedades del Principado. O sea, en el momento que se nos plantea, señoría... Eso lo contrató el HITPA, ese informe, me refiero. Sí. Vale. Vamos, hasta donde creo recordar, ¿no? Vale. Mire, yo hay una cosa que para mí tiene muchísima importancia, y en la que ustedes, yo creo, corríjame, han participado, y yo quiero, si puedo, aclararla, ¿no? Es decir, yo entiendo que en la encomienda de gestión que se hizo por el Principado a HITPA para construir las redes troncales, lo que se encargaba era que se construyese una red que al final fuese propiedad del Principado, ¿correcto? Que la titularidad, por decirlo así, fuese pública. En la red troncal occidental, que es una de las cuestiones que están investigando en el juzgado y que se está también surgiendo en esta comisión de investigación, se firman unos derechos de paso con FEBE durante 15 años, ¿correcto? Yo tengo el convencimiento, después de leer los documentos, que ni la encomienda ni los pliegos de prescripciones o de cláusulas administrativas ni los pliegos de prescripciones técnicas daban posibilidad o cobertura a esa cesión por 15 años. Esa es la opinión que yo tengo clarísimamente. Y querría, porque usted hablaba antes de las tasas del Ayuntamiento de Gijón y tal, ¿qué opinión tiene entonces de las tasas pagadas a FEBE? En este caso, ese canon, ese 1.750.000 euros que se pagó por un derecho de paso por 15 años. Vamos a ver. Creo, le hablo de memoria, señoría, creo que no participamos o no se nos consultó en lo que fue la encomienda.
Bueno, de hecho la encomienda es algo que surge de la propia administración, ¿no? Entonces, a lo mejor hay ocasiones en las que al hilo de una determinada actuación se nos puede consultar, pero creo que en lo que fue el diseño, en el diseño creo que no participamos, pues estamos en esa fase posterior. Lo que sí recuerdo en las actuaciones que sí que se nos encomendaban, como decía su compañero, pues consistían en un tema muy concreto. Lo que sí recuerdo es que, o creo recordar, y creo que los pliegos, al estilo del que sucedió luego con el tema TDT, antes o después no lo recuerdo, era que la posibilidad que luego se articuló sí se podía desarrollar. A ver si lo explico. El encargo, hasta donde yo conozco y entiendo de esa actuación, era tener una infraestructura, una red de titularidad pública neutra que uniese el centro de la región con el occidente, hasta Galicia. Y lo que los pliegos, hasta donde yo entiendo, trataron de hacer, y creo que consiguieron, era no limitar, en los términos que comentábamos antes, no limitar ninguna posibilidad, ninguna tecnología, ninguna vía. Que alguien venía y quería hacerlo por el mar, el pliego lo permite. Que alguien quería utilizar una infraestructura existente, el pliego lo permite. Que alguien quiere utilizar otra alternativa, que vamos a ver, a mí no se me escapa, y no solo con motivo me permitirán del alcance de esta comisión, porque también lo he reflexionado, una alternativa perfectamente válida en derecho era expropiar, indudablemente. Pero había que expropiar 100 kilómetros en Asturias de centenares o de miles de personas, con proyectos, con unos costes económicos asociados, pero el pliego no lo impedía. Que es una solución que desde el punto de vista jurídico, técnico, económico, de eficiencia, mire, pero es que a mí no me corresponde eso. Yo, en el caso de que se plantee esa cuestión en la mesa, lo importante es que si alguien viene con un documento que diga que tiene de 5.000 asturianos la cesión del paso por servidumbre por sus terrenos, ese señor entra a la licitación. A partir de ahí, que luego se haya articulado una manera, y lo que vamos a ver, y me ha pedido opinión, y le doy opinión, y le ruego que la tome exclusivamente como opinión. La red es del Principado, pero esto es una opinión. Vaya o no vaya, a través o no de una infraestructura pública, la red es del Principado. Y hay un tema técnico ahí, pero que bueno, que son los que se denominan en términos de derecho de las telecomunicaciones, porque es cierto que no es complejo, y jugando con las ubicaciones, compartiendo infraestructuras, que son los IRUs, que son derechos irrenunciables de uso, indefeasible rights of use, que son fórmulas que tratan de acomodar las estructuras jurídicas al uso a poder, y esto, mire, es que no le van a poder echar de ahí. Le agradezco la explicación. Sí. Y perdone, no pretendo, Martín, no pretendo interrumpirle, le agradezco muchísimo la explicación, pero yo quiero precisarle, mire, yo la tesis que tengo, sí, viendo la encomienda, viendo los pliegos, viendo tal que la construcción, incluso una cláusula de los pliegos en la memoria, he leído todo, le puedo dar los números de las cláusulas de pliegos, tal. Lo que se pretendía obtener era la construcción y el uso de los derechos, incluyendo derechos de paso, sin limitación temporal alguna. Y la realidad es que esto acaba teniendo una limitación temporal de 15 años. Absurda. Esa es la realidad. Por eso yo digo, y creo, que en realidad lo que hubo es que ni se cumplió la encomienda, ni al final del todo se cumplieron los pliegos de cláusulas administrativas ni los pliegos de prescripciones técnicas. Por eso usted decía antes que calificaban la documentación. Y a mí me llama la atención, porque si calificaban la documentación, me refiero a una oferta que limitaba en 15 años digamos, el derecho de paso por las vías de FEBE, me sorprende. Es decir, porque lo que sí que tengo claro es que lo que no caben son limitaciones algunas. Que fórmulas que puedan ir por el mar, por aire, por tierra, de acuerdo. Eso se lo respeto, correcto. Y puede llegar un licitador y decir, yo creo que lo mejor es que vaya por las dos y dé un rodeo. Eso ya es cosa suya, ¿no? Pero sin límites al uso de tal. Y yo creo que aquí eso sí se ha producido. Y me llama la atención. Y luego, por otro lado, yo le quería preguntar si desde su punto de vista hubo igualdad, en concreto, Troncal Occidental, para todos los licitadores, si hubo las mismas condiciones para todos los que concurrieron. Vamos a ver, hasta donde yo puedo responsabilizarme sin refrescar ese expediente, indudablemente sí, mi actuación en la mesa indudablemente no estuvo sesgada de ninguna manera. Es decir, la calificación
No, igualdad. Vamos a ver, no se puso ningún, vamos a ver, no recuerdo, pero ni en este ni en ningún caso se ha puesto nunca ninguna cláusula que pudiera condicionar. Antes ha hablado su señoría también de una cuestión relacionada con temas de neutralidad tecnológica que luego hubo que defender y que se sacó adelante, y que fue el único sitio de España donde, por cierto, se sacó adelante. Entonces, o sea, cláusulas que condicionaran, que dificultasen, más al contrario, o sea, cualquier medio hubiera sido perfectamente válido, cualquier propuesta, y la calificación además que hacíamos, señoría, era de la capacidad, de la capacidad para contratar. Es decir, insisto, lo que se conoce habitualmente como documentación de sobrea, es decir, si esta persona dentro de su objeto social, si cumple, luego cada pliego establece los requisitos que nosotros ayudamos a interpretar. Lógicamente es una calificación jurídica, pero es hasta donde lógicamente podemos llegar. No pretendía sugerir que ustedes no han hecho nada raro, ¿eh? Pero sí es cierto, mira, le doy, porque yo he mirado mucho este expediente en la documentación que nos han remitido al Principado. Mire, por ejemplo, si no me equivoco, corríjame, pero los licitadores en este pliego hicieron, empresas que concurrían, sí, hicieron consultas que, si no me equivoco, resolvían su firma jurídica, algunas de ellas, si no recuerdo mal, porque he visto los emails donde se consultaba. Nos han podido consultar, es decir, ha habido casos, sí. Lo que no sé si era una consulta a un licitador o no lo era, y ha habido casi, vamos a ver, las consultas nunca las dirigían al despacho, hasta donde yo conozco, ¿eh? Bueno, yo creo que era que se hacían consultas al GITPA y el GITPA las remitía. Eso porque yo he visto correos. No, yo recuerdo que eso se puede dar. Con alguna. Sí, porque a veces se demandaba. De los suyos, ¿no? Que por eso se demandaba en ocasiones decir, oiga, hay esta consulta, yo recuerdo una, bastanteo de poderes. Bueno, pues oiga, esto es una cuestión jurídica. ¿Usted recuerda cuando surge lo de los 15 años? Porque mire, es curioso, en esas consultas hay algunos licitadores, los que yo recuerdo, que se les dice claramente, pues oye, mira, sí, el mínimo, hay quienes preguntan, oye, ¿puedo utilizar infraestructuras que no son propias y cómo tiene que tener algún tiempo mínimo? Y en un momento determinado se contesta, resolviendo una consulta desde el GITPA, diciendo, sí, el tiempo mínimo es 15 años. Pero unos licitadores tienen esa información y otros no. Es decir, hay consultas en lo mismo, y yo he visto correos donde, por parte del GITPA, se consulta una cosa y otras, y me llamó la atención. ¿Eso lo recuerda usted? ¿No? O sea, sinceramente no. Si fuera así, mal hecho. De verdad, porque vamos a ver, hasta donde me consta, y por eso digo, esa mecánica sí que me resulta, no solo en este caso, en otros. Es decir, vamos a ver, es habitual en la administración que se realicen consultas. Nosotros, cuando nos presentamos a licitaciones, hacemos consultas. Y normalmente, hasta donde me consta, esas consultas son accesibles. Lo digo porque hay ocasiones en las que un licitador pregunta una cuestión y normal, creo que así figurase, si se produjo. En esos términos. Pues digo sí, los correos están ahí, eso no es un problema, vamos, documentalmente está. No, perfecto, yo no lo recuerdo, señoría, pero vamos, creo que cuando se hacen esas consultas luego se hacen precisamente para garantizar la igualdad, se hacen extensibles, se informa. Nosotros en ocasiones, oiga, como ha pasado, que en este tipo de sociedades a veces pasan esas cuestiones que no suceden en la administración, oiga, que como el último plazo tienen ustedes 10 días naturales después de la y resulta que es un sábado. Mire, no recuerdo la expresión de memoria, pero fíjese, a una empresa se le contestó claramente lo de los 15 años, creo que fue la adjudicataria, pero a otra, la víspera no se le contestaba eso. Creo recordar, le hablo de memoria, me puedo equivocar, que era Ericsson, no recuerdo cuál era la otra licitadora, y me llamó la atención al ver los correos, que es responsabilidad del GITPA, evidentemente, yo no les estoy. Mire, le voy a hacer, si puedo, presidente ya me mira con cara de amenaza. Disculpa, voy a intentar hacer. Mire, yo querría tener claro cuál era el papel de la gerente de administración y contratación en la empresa, porque supongo que era asegurar la legalidad, quiero pensar, de toda la contratación que llevase a cabo la empresa. ¿Esto es correcto? Creo que la gerente es una señora que se llama Argentina Cuendías, está citada también en esta comisión. Sí. Creo que era la responsable también jurídica, entre comillas, por lo menos de la contratación de la administración. Es abogado y supongo que algo diría en torno a la legalidad de la contratación, si usted lo recuerda. O sea, creo, hasta donde recuerdo, pero bueno, sí, esta llamada más lo podrá contar. Creo que es licenciada en Derecho, no abogada, creo que no está colegiada. Yo es que el tema es una cuestión, claro, esto es una opinión personal y que me permitirán sus señores, dado que me preguntan, la cuestión de gerentes o no gerentes,
el término es cierto que figuraba como tal, pero vamos, Argentina Cuendias, creo que era la responsabilidad de administración, y cuando se habla de contratación, efectivamente, de esa parte jurídica, de documentación, de gestión, etcétera. Ustedes, supongo, su firma, por supuesto que todo el tema de contratación menor y todas estas cosas no lo llevaban el asesoramiento de lo que es el Consejo y las mesas de contratación, la Secretaría del Consejo y las mesas de contratación, ¿es así? Más algún trabajo extraordinario que les hayan encargado, algún dictamen. Cuando dice contratación menor, ¿se refiere a? Contratos menores. ¿De la sociedad? Sí. No puedo decirle que no, taxativamente, insisto, porque a lo mejor se nos ha consultado sobre alguna. Es decir, a nosotros se nos podía o no consultar, y no sé si algún contrato sobre el que nos hayan consultado se ha podido tramitar luego o no. Pero mira, por no cometer ningún error, porque no quiero. Es decir, no lo sé. Es que, fíjese, hay un número importante de contratos, por ejemplo, una cosa que está investigando también, o que se planteó en esta comisión de investigación, es el importante número de contratos menores que en ese periodo de tiempo, durante el que fue gerente, el señor Bañuelos, hizo. Alcanzaba casi en una suma, en contratos menores, casi 3 millones de euros. Global, en años, que es muchísimo. Es que había contratos, que está claro, sobre los que no hubo ni acreditación de la contratación. Este señor, por ejemplo, contrató con una empresa que se llama Tusterwill, que era la empresa en la que era socio su hijo, sí. Y no hay procedimiento de contratación. Yo he intentado por todos los medios ver si había algún anuncio, alguna concurrencia, alguna publicidad. No hay nada. Yo entiendo que esa parte no la llevaban ustedes, que la llevaba la gerencia de contratación de la empresa, esas cosas, ese tipo de documentación. No sé quién lo lleva, le puedo decir dos cosas al respecto. O sea, insisto, no sé quién lo llevaba. Le puedo decir dos cosas. Uno, por ejemplo, de esa cuestión concreta, no se nos consultó. Nunca, nada. Lo digo por luego la trascendencia que ha tenido, por una cuestión, digo que nunca nosotros se nos consultó ni tuvimos conocimiento de esa contratación. Y luego una cuestión técnica. El contrato menor, formalmente hablando, con una, claro, es lo que dice su señoría, con la aprobación del gasto, la factura. No, pero, por ejemplo, luego hay contratos donde se piden ofertas, es curioso. Y hay ofertas pedidas. Hay algún contrato que ninguna oferta se pide en Asturias. Son todas en Cataluña, lo cual nos llama muchísimo la atención. Lo desconozco porque no se nos consultaba. Sí, bueno, están en el expediente también. Yo solo quiero concluir, antes de que el presidente si tengo un margen de tiempo, pues hago alguna pregunta más, pero no mucho. Mire, dos cosas. El papel de Agarós, porque usted estuvo en mesas de contratación, y yo creo que Agarós participó incluso en algún consejo tiempo atrás y en mesas de contratación también. Consejos, no sé, en mesa seguro. Consejo en uno, al menos, que yo he encontrado, sí, pero bueno, mesa sobre todo. ¿Participaban Agarós en las mesas de contratación? Vamos a ver, mesa sobre todo. Yo recuerdo alguna en la que participó, y concretamente, además, su señoría preguntó en un procedimiento, que por eso le decía, son los únicos dos que fueron objeto de un contrato independiente cada uno de ellos, fueron esos. Y había técnicos por todos los lados. Y uno de los técnicos, por ejemplo, que había en esos procedimientos eran profesionales o ingenieros o lo que fuera de Agarós. También los había del Principado, del CI, de todos los lados, ¿eh? Pero en esas sí que las recuerdo. Que figuraban como tal porque firmaban las actas y realmente eran los técnicos. Pero sí es cierto que en el caso había técnicos del Principado, técnicos de Agarós, técnicos de la sociedad, que eran los que valoraban las ofertas, las estudiaban. Desde el punto de vista técnico, ¿no? Sí. Sí, mire, una última pregunta. Una última pregunta, presidente. Entonces, yo le voy a preguntar claramente. ¿En algún momento usted detectó alguna irregularidad en alguna contratación que pretendiese hacer el HIPA? Le pidieron, y le voy a preguntar, le pidieron en algún momento determinado, porque aquí ha habido contratos ha habido testimonios de contratos que luego de situaciones que luego se arreglaron con un contrato posterior menor. Me explico, no sé si me estoy explicando bien. ¿En algún momento le pidieron a usted, a su empresa, a su asesoría, que vistieran algún expediente, es decir, la contratación a posterior, algún servicio ya prestado por alguna empresa, asesoramiento en este tipo de cosas? De lo que yo haya sido consciente, no. Pero digo, únicamente, vamos, para mi tranquilidad, o tratar de trasladarles tranquilidad, no me consta haber recibido ningún tipo de instrucción. Nunca. Incluso, oye, mira, tenemos esta situación que tenemos que vestir de alguna manera. No, pero instrucción acerca de cómo y en las mesas no, vamos a ver, pero ni indicación.
de indicación. No era nuestra labor, insisto, pero de lo que yo haya podido conocer, que se nos haya, pues estar en una mesa y se le dice a otra persona que si es la que tiene capacidad para eso, no. O sea, yo nunca he, lo cual no quiere decir, permítame, tengo que ser muy prudente. Oiga, pues es que, estando yo presente, estando gente del despacho presente, nunca, porque se me podría haber trasladado, no siempre he estado yo, ha habido otros problemas, oye, es que ha pasado esto, es que se ha dicho esto, o es que se traslada esto. Nunca hemos conocido que se haya trasladado ningún tipo de instrucción, ni de insinuación de ningún tipo. Y en el Consejo, tampoco el Consejo normalmente no tenía, aunque fuera órgano de contratación que se dijera. De hecho, las únicas contrataciones que sí puedo decir que, bueno, ya en la época, fueron las de los auditores, que se hicieron sí en el Consejo. No recuerdo otras, e indicaciones concretas en esa época última de condicionar, entiéndame en qué términos, el límite temporal, como se iba a disolver, si era el Consejo decía, hágase, pero esto en estas condiciones. Pero eso no es una instrucción, es decir, es delimitar el alcance de qué hacer. Pero vamos, no soy consciente, ni nadie me ha trasladado, vamos, pongo la mano en el fuego por la gente del despacho, lógicamente, al que se le han hecho, o sea, que nunca ha recibido o ha visto recibir ningún tipo de instrucción en ningún sentido para ninguna adjudicación. Pues nada más. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra, por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente, y gracias, señor Pastrana. Brevemente, bueno, yo coincido con usted en lo que ha dicho sobre la interpretación del medio propio. Esta mañana tuvimos ocasión de contrastar nuestro parecer también con el síndico, ¿no? Pero aquí se ha hablado del tema de la encomienda y corríjame si me equivoco, pero la encomienda propiamente dicha tenía una finalidad que era de suministro e instalación, lo que se llama suministro garantizado. El mantenimiento se contrató o se estipuló con posterioridad, una vez que evidente ya había terminado esa encomienda. Lo digo por precisar, creo que era portavoz del grupo de Ciudadanos, ¿no? Yo, los datos que manejo es que la encomienda es de suministro e instalación, lo que se denomina suministro garantizado, y a partir de ahí, pues evidentemente el mantenimiento se empezó a pagar cuando terminó precisamente la encomienda. Yo no sé si usted lo puede corroborar pero en realidad eso es así, ¿no? Y luego, con relación al tema de los 15 años, que es un poco redundante ya en esta comisión, bueno, a mi juicio lo explicó de una manera magnífica el responsable de FEBE cuando vino, y curiosamente casi se hizo más preguntas sobre esto al resto de comparecientes a posteriori que al propio responsable en aquel momento de FEBE. Lo digo de manera curiosa, pero bueno, usted es lógicamente abogado y yo entiendo que sí, se paga 15 años, puede ser una estipulación, lo que se podría entenderse la amortización de obra, etcétera, etcétera, pero nosotros entendemos que el derecho es indefinido como derecho. El derecho es indefinido. Sí. No se puede cuestionar que es un derecho solo para 15 años. Yo creo que eso queda claro. Y a mi juicio la titularidad de la red es pública, pero es un criterio personal. Exacto. Porque por esa misma regla de 3, si pusiéramos esto en entredicho, tendríamos que pedir escrituras al Principado sobre todas las zanjas que ha hecho, ¿no? Y entonces, imagínese usted la cantidad de escrituras que tendría que tener el Principado. En cualquier caso, yo quiero rebatir un poco creo que hay una mala interpretación por parte del portavoz del PP, porque todas las empresas tenían la información. Todas. Ericsson es una empresa que suministra equipos, no es una empresa que construye. Digo esto porque Ericsson, claro, pero es que Ericsson, yo creo haber escuchado Ericsson construye o fabrica equipos. Ericsson no construye zanjas. Bueno, digo por precisar, ¿no? Bien, pero yo quise haber entendido Ericsson, ¿no? Ericsson, para el entendimiento de todos, fabrica equipos, no construye zanjas. En cualquier caso, no hay ninguna pregunta más. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Finalizado el turno de preguntas, si desea el compareciente hacer alguna precisión o aclaración. Si la hago, su señoría me va a llamar la... Si cumplimos los 5 minutos, pues no. En absoluto, señoría. Agradecerles la amabilidad e insistir que estamos a su entera disposición. Muchas gracias. Muy bien, pues ya puedo abandonar la sala y muchas gracias por su colaboración con esta comisión. Sí, está apagado.
Bien, pues de acuerdo con el calendario aprobado por la comisión y señalado por su mesa, ha sido citado para las 17 horas don Abelino Viejo Fernández, síndico mayor. Llámese al compareciente, por favor. Buenas tardes. Se hace constar que el compareciente está presente y, de conformidad con el artículo 74 del reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, se procederá a dar lectura al compareciente de sus derechos y eventuales responsabilidades, salvo que el compareciente renuncie a la lectura. ¿Renuncia a su lectura? Bien, pues por lo tanto